te hizo sospechar esos días previos, ¿no? Que presentaste un proyecto de ley de pedidos de informe advirtiendo sobre un falso atentado que podría cometer Cristina, sobre te preocupaba la cantidad de custodia que tenía la vicepresidenta? No sé, ¿cómo te enteraste de todo eso? Y bueno, para la frutilla del postre es como terminaste uno de esos proyectos, ¿no? Diciendo, sin Cristina no hay peronismo, sin peronismo sigue habiendo Argentina. Terrible, me imagino que muchos de ustedes se están enterando ahora y se están queriendo matar. O sea, esta persona que está ahí sentada, vos, Gerardo Milman, sin Cristina, ¿quiere decir que Cristina se muera? ¿La querías matar a Cristina? ¿Era eso? O sea, muy democrático, ¿no es cierto? Y después se rasgan las vestiduras por las otras democracias. Cuando acá hay un diputado que escribió en un proyecto de ley, sin Cristina no hay peronismo. O sea, estabas intentando matarla. Ahora entiendo por qué no les preocupa que los diputados hayan ido a ver a Astiz. Claramente todos piensan lo mismo. Yo quiero que se investigue la pista Milman, la pista Patricia Bullrich, la pista Caputo Hermanos. Unos financiaron, otros pensaron. Muy a tu pesar, Gerardo Milman y Patricia Bullrich, tenemos Cristina, tenemos peronismo y a pesar de todo lo que está haciendo este gobierno todavía tenemos Argentina. Lo que no hay hoy en este juicio es justicia para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque hay un pacto de impunidad y complicidad política entre algunos sectores del PRO y el partido judicial. Les molesta tanto la democracia, les molesta tanto el peronismo, les molesta sobre todo tanto, Cristina, que Gerardo Milman te atreviste a planear su asesinato. Sos una vergüenza, no sé cómo te da la cara para estar acá sentado. Gracias. Gracias, diputada. La cuestión de privilegio planteada será girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración. Van a hacer de cuenta que no dijo nada, que vos te crees que lo van a llevar a donde dice que lo van a llevar para el estudio, no. Pero qué ovarios mujer, qué ovarios mujer. Te felicito de corazón, porque hay que plantarse ante semejantes asesinos, porque alguien que se los dijo en la cara. Y se los dijo en la cara y bueno, ahora va a tener que... No necesitó ir a los medios hegemónicos para envenenar a la gente, se los dijo en la cara, porque es dueña de la verdad. Que ser, así tiene que ser. Ahora, bueno, el peligro que corre su vida, porque, viste, ya sabemos cómo es la derecha. Si vos hablas, te callan. Y sí fue como pasó cuando investigaban la empresa brasilera, esa que estaba ligada a Macri. Sí. Qué casualidad, se cayó el avión y murió el testigo. Qué casualidad, ¿no? Es muy peligroso hablar. Pero la famosa empresa Odebrecht, ahora me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Es muy peligroso hablar en este momento en Argentina. Y bueno, acá tenés otro botón de muestra de lo que es este gobierno. Hay un tipo que se llama Nicolás Boschi, lo voy a repetir para que lo memoricen. Nicolás Boschi fue juzgado y condenado por atropellar y matar a una mujer mientras manejaba en estado de ebriedad. Y hoy el gobierno de Milei lo confirmó como nuevo titular de ANSES en la provincia de La Pampa. No pusieron uno peor porque no encontraron. Así estamos. El nombre, por favor. Nicolás Boschi. Bien. Y tenemos otra más, otro botón de muestra. Esta es una ex candidata de La Libertad Atrasa que asesinó al marido. Wow. Se llama Claudia Karina Córdoba, fue detenida acusada de asesinar a su marido. Conmoción en Mendoza, una ex candidata de La Libertad avanza tras las rejas. La muerte de Eduardo Bertón, de 82 años, había paralizado la localidad mendocina de Maipú. Es que este reconocido profesor había perdido la vida presuntamente a causa de un incendio. Sin embargo, el curso de la investigación reveló el escabroso asesinato del jubilado. El hombre tenía un tiro en la cabeza. Claudia Karina Córdoba fue detenida acusada de asesinar a su marido.
¿Qué tal? Esa gente está gobernándonos de alguna manera, porque son funcionarios. Y bueno, y después hablamos de ficha limpia, no sé cómo es que dicen. Exactamente, sí. Tenemos lo peor de lo peor de lo peor, ¿eh? Sí, tenemos un presidente que es pedofílico, que es miembro de una secta pedofílica estadounidense. Sí, eso ya se sabe, desde antes que fuera elegido presidente. Bueno, y sin embargo está. Tuvimos otro que asumió la presidencia con 215 causas, ¿sí? Mauricio Macri, por ejemplo. Entonces uno ya te podés dar idea de dónde viene la gran crisis política que tiene el país, cómo ha decaído la calidad de nuestros representantes, entre comillas. Sí, que bajo ha caído el argentino y Argentina por no informarse. Sí, lo que pasa es que la justicia mira para otro lado, porque como esos personajes, tanto Macri y su séquito de delincuentes, que en este momento tienen cooptado el gobierno de Milei, y Milei incluido, con la hermana y todos los otros, son todos lo mismo. Son entreguistas, son virreyes, vinieron a cuidar las cosas del imperio. Vinieron a destruir el país, sí, a entregarle las riquezas y los recursos a las potencias foráneas. A eso vinieron. Exactamente. Por eso nadie dice nada, por eso los medios están calladitos la boca, porque inclusive hay muchos de esos medios que también están metidos en la trenza. Pero hay medios que lo dicen. Como el grupo Clarín, por ejemplo, que uno de sus socios es el fondo buitre BlackRock, si mal no recuerdo. Entonces, BlackRock es uno de los con los que nuestro país tiene deuda, aparte. Así es que, bueno, todo queda en familia, como quien dice. Pero por eso a los canales de televisión, a los medios de información que cuentan todas estas cosas, estos horrores que están sucediendo, los sacan del aire y damos fe, porque la gente que mira los canales a través de la antena repetidora que hay acá en el Puente Negro, ponele, y está en todos los lugares de Argentina, hay ciertos canales que no se pueden ver. Exactamente, los han sacado del aire para que la gente no se informe. ¡Qué casualidad! Entonces la gente se envenena con Canal 12, con Canal 8, con Canal 10, que son señales, digamos, abiertas para aquellos que no tienen poder adquisitivo y pagar un cable. O sea, la estrategia fue muy inteligente, porque no solo acapararon los canales de cable, sino que también acapararon los canales de aire. Sí. Porque se dedicaron a envenenar a los de poder adquisitivo a través del cable. Y los que no tienen recursos, que viven a lo mejor ahorcados en las hilachas, por así decirlo, lo único que les queda por envenenarlos es a través de la televisión de aire. Viven humildemente. Que es pero no abren la cabeza. Exacto. Entonces, esa es la estrategia. Tan simple como eso. Sí, o sea, ellos te dicen lo que vos tenés que ver. Porque los canales que ellos no quieren que veas, te los sacan. Listo. Y bueno, ahora Milei sacó de circulación el canal 22 de Santiago Cunio, que estaba en la grilla de la TDA. Sí. La TDA satelital, no digamos la TDA terrestre, porque acá ese canal no lo bajaban. Como tampoco bajan el Radio El Destape. Radio El Destape lo tienen que ver a través de internet, ya sea en YouTube, ya sea si pueden sintonizar la M1070, que es Radio El Destape, que llega hasta acá, hasta nuestra provincia, no sé si acá Río Tercero, pero abarca gran parte de la provincia la señal. Pueden mantenerse informados. Pero
por TDA no se no, puede en ver. la TDA satelital está Radio El Destape. Pero ¿en cuáles que ya no se ve C5N, La Crónica TV? la TDA terrestre. A la TDA terrestre. Sí, y yo casi que te diría que lo que han hecho, o casi que les diría que lo que han hecho, la estrategia ha sido lo siguiente. Todas las señales las han seguido bajando en la provincia de Buenos Aires. No se olviden que la provincia de Buenos Aires tiene más del 40% de la gente votante. Ajá. Es donde está la mayor concentración de votantes. Y en el interior les han ido sacando las señales. Por ahí las conectan y uno llama y aducen de que son problemas técnicos, que hay baja de tensión, bla 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 bla. Es todo verso eso. Lo que pasa es que no quieren que se sume el resto del interior a la contra del gobierno, digamos. Tan simple pero vos, como si es. sos limpio, vas a dejar que la gente vea lo que quiere ver. Bueno, es que si la gente razonara un poquito, se debería dar cuenta. Si este gobierno viene a hacer las cosas realmente buenas para el país, buenas para sus habitantes y todo lo demás, y protege los intereses de la patria, y bueno, debería dejar libre todas las señales de televisión, no debería censurar absolutamente nada. Y yo vez pasada, cuando hablé a ARSAT, al 0800 ese que mencioné, me dijeron que hacía bien en llamar, que todos teníamos derecho a la información. Y yo le dije, mirá, le digo, yo no sé hasta qué punto vos me decís de que tenemos derecho a la información, eso se lo tendrías que decir al presidente, porque es él el que está haciendo cortar las señales. Se quedó callado, no me contestó nada. Claro. Porque es la verdad, es así. No hay otra, que no nos quieren hacer el verso de que son problemas técnicos, no, porque eso es mentira. Es mentira. Es totalmente mentira. No sabemos que son mentiras. A ver, voy a ir con unas noticias, unos avisos. Unos avisos locales. Jornada de capacitación a centros vecinales y organizaciones sociales. Inscripción y regulación en IPJ, personería jurídica, aspectos legales y contables, libros sociales. Esto será el jueves 22 de agosto a las 15 horas en el Centro Cívico Río Tercero. Cito en Avenida San Martín 255. Invita justamente Centro Cívico Río Tercero. ¿Sí? Después lo vamos a repetir para que la ciudadanía vaya a esta reunión, que es muy interesante por los centros vecinales. O sea, participemos para después tener derecho a la protesta, porque si no participamos, después no tenemos derecho a la protesta. Porque no podemos decir que no nos tienen en cuenta si nos están invitando y no vamos, ¿sí? Bueno, después se los voy a repetir. Y ya voy a buscar porque tengo otra información también que me hace llegar. Esta es una invitación, creo. A ver, también una invitación, por supuesto. ¿Tony va con algo mientras yo busco? ¿O busco bueno, nomás yo? Total, acá estamos entre casa. No hay de desolaciones y urgencias en la Argentina de hoy. Vivimos días cruciales. Las noticias abrumadoras no dan tregua. Un muy elevado aumento del costo de los colectivos en el AMBA. El notable incremento de los precios del gas, la luz, las tarifas de AISA y los medicamentos. Al mismo tiempo, se erosiona el valor real del salario mínimo y de las jubilaciones mínimas, mientras que la información sistemática disponible pone de manifiesto la notable expansión de la pobreza, la indigencia y el desempleo. A su vez, adquieren centralidad casos dramáticos de violencia patriarcal y contra personas de diversas identidades de género, de trata de personas y venta de niños. Las acusaciones que comprometen al expresidente Alberto Fernández son impactantes, desoladoras. Desde el poder,
Al mismo tiempo que se impulsan las críticas y se busca deslegitimar al feminismo y a las diversidades, se fomentan los discursos patriarcales, se desarman los dispositivos institucionales educativos, culturales, en relación con la ESI, de protección a las víctimas, de interrupción de embarazos en ámbitos públicos. En contraste, hay una activa reacción social en defensa de la igualdad de género, del respeto por los otros, por las diferencias, lo que es especialmente alentador. Una preocupación se impone de un modo acuciante: la deslegitimación del peronismo, del expresidente Fernández y su gobierno, así como del papel del Frente de Todos en dicho gobierno. Debilita y deslegitima a la principal oposición del gobierno de Milei y Villarruel, Macri, al mismo tiempo que busca descalificar a aquellos núcleos genuinamente opositores. Nos impulsa el compromiso con la urgente necesidad de que la política nacional pueda ser reorientada hacia el desarrollo de un proceso transformador, con más justicia social, con una sociedad más solidaria, comprometida en asegurar condiciones para que todos y todas podamos vivir, desarrollar nuestras vidas y las de nuestras familias con dignidad, en las que se respeten los derechos humanos en un sentido amplio, en una sociedad democrática, republicana, más efectivamente federal. Contamos con una enriquecedora experiencia social de luchas y organización, de desarrollos y aprendizajes sindicales, de movimientos sociales y agrupamientos diversos, así como de articulaciones interinstitucionales, de logros, avances, retrocesos e impulsos de recuperación, que fue hecha propia con sus singularidades por distintas generaciones y sectores sociales. Todo ello es lo que se quiere deslegitimar y eliminar desde el poder, lo que se busca dominar y someter mediante persecuciones y amenazas, el uso de la violencia junto con la reivindicación del terrorismo de Estado, de los responsables condenados judicialmente por su probada responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, por promover su libertad y cuestionar los consensos democráticos contra los asesinatos de los adversarios políticos. Es decisivo que quienes creemos que hay que cambiar sin demora y decididamente la orientación de las políticas públicas, las políticas gubernamentales, trabajemos para sumar nuestro compromiso con un frente que lo impulse con fuerza, decisión y de un modo abierto. Agradecemos a Silvio Feldman por su editorial. Bueno, creo que ha llegado el momento de Borroni, el momento Borroni. A ver qué nos decía Borroni el día de ayer cuando se refería en el mismo barro. Bueno, ahí está. Ese es el título que hemos puesto, en el mismo lodo. Quiero tomar como disparador, como les decía, los dichos de Cristina Kirchner cuando hablaba, como fragmento que tomé de una reflexión mucho más amplia que hizo cuando dijo, bueno, estamos en una sociedad que parece bastante adormecida, ¿no? Lo escuchamos mucho, a veces nos lo decimos a nosotros mismos. ¿Qué pasa que no se reacciona? ¿Qué pasa que no se sale? La verdad es que, les soy sincero, como siempre no tengo yo los elementos suficientes para determinar en lo conceptual si la verdad este pueblo hoy en día está adormecido, si esta sociedad está adormecida. Yo al menos no tengo esos elementos, pero sí me parece que todos vamos a coincidir en que en verdad no podemos sintetizar y generalizar a la sociedad toda como si ésta no tuviese diferencias notables, matices y prismas a través de los cuales mira la realidad, que nos permita afirmar que en realidad hay una sociedad que está fragmentada, no solo desde el posicionamiento político, no solo desde la realidad económica, sino también en las formas en que va transcurriendo y va recorriendo su vida bajo este gobierno. A ver, si la pregunta es si hay una porción de la sociedad que está adormecida, yo creo que sí, pero no creo que sea del todo. Hay una porción que está adormecida,
Y cuando decimos que está adormecida debemos preguntarnos quién la adormece. Si hay terceros que trabajan en sedarnos, en adormecernos, o si lo mejor nosotros no somos nosotros mismos, que tratamos cada noche de sedarnos para descansar y encontrarnos al otro día con una realidad que es muy dura, pero que sin embargo, al no poder transformarla, al menos vamos a estar tranquilos. Hay una porción de la sociedad, entonces, les decía, que está adormecida. Y que está adormecida, entre otras cosas, por el rol de algunos medios. Algunos medios que por lo general son los medios que responden a la línea editorial y a los intereses del poder, o peor aún, son parte de ese poder, que trabajan en construir una sociedad que esté quieta, en una sociedad que se aleje de la política, en una sociedad que entienda que para cambiar la realidad hay que votar, y nada más que votar. Esperemos los procesos electorales, cambiemos cada 2 años el poder legislativo, cada 4 el poder ejecutivo, y luego ahí vamos a poder ver si algo de nuestra vida mejora a partir de un hecho eleccionario. Y la realidad es que la política es mucho más que eso, y que las sociedades deben dar batallas que son mucho más importantes que las que puede dar simplemente con un voto en una elección. Entonces es cierto que hay maneras de adormecernos, y que los medios cumplen esa función. Una de ellas es desviar la agenda, ¿no? Que nosotros estemos todos discutiendo un hecho determinado, que por supuesto puede ser importante, pero que perdamos de vista lo más urgente, lo necesario, lo inmediato. Quizás otra manera de adormecernos tenga que ver, más allá de ese desviar la agenda y entretenernos con algunas otras noticias que no hacen a la centralidad económica, también en esa lógica de decir, vos no te metas en política, vos no des las discusiones, porque al fin y al cabo todos los políticos son iguales, toda la dirigencia política es igual, y al fin y al cabo nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque en la Argentina cada 10 años hubo una crisis, porque en realidad este país nunca va a crecer. Todo ese relato, de alguna manera, nos deja en un lugar de quietud. Entonces hay una porción de la sociedad que yo no tengo duda que está allí ubicada. Ahora, también hay que preguntarse si es solo la resultante de los medios, porque puede que no. Puede que algunos sean simplemente hombres y mujeres constituidos en su sentir, en su pensar, en su mirar, a partir de lo que los medios le meten en la cabeza, pero también hay otra porción de la sociedad que está adormecida porque está abatida a partir de frustraciones que ha tenido en el gobierno de Mauricio Macri, en el gobierno de Alberto Fernández, y va juntando frustración. Y en vez de entender que en la organización popular, que en la política como instrumento tiene la capacidad de transformar esa realidad, ya está harto. Y apenas a veces tiene tiempo de pensar cómo hace para llegar a fin de mes, cómo hace para pagar las tarifas, cómo hace para pagar un remedio, y no para dar otro tipo de discusiones. Ahora, es cierto también que ese pueblo que está sedado, esa sociedad que parece sedada, algunas porciones de ella, no era la misma sociedad de otros años. Y a mí esto hoy me parece medular para leer la política argentina, para leer las reacciones populares, para leer el movimiento de la dirigencia, y también para entender por qué Milei es presidente. No es un tema que ya está agotado por el simple hecho que, como ya ganó las elecciones y ya está ejerciendo Milei, tenemos que dejar de preguntarnos por qué llegó. Yo creo que hay que seguir preguntándose por qué llegó. Y sin duda que la sociedad ha cambiado. Esta sociedad, este pueblo argentino hoy, sin generalizar, pero una gran porción de él, es mucho más tolerante a lo que era antes. Es mucho más tolerante ¿a qué? A la desigualdad. Es mucho más tolerante a aceptar ese relato que le dice, bueno, hay que hacer el esfuerzo. Y bueno, si hacemos este ajuste, vamos a estar bien. Y bueno, no hay otra. Y bueno, había que terminar con la fiesta. Esas lógicas van constituyendo a una sociedad que parece que no reaccione. Hay una sociedad que hoy tolera cosas que años atrás no las toleraba. Y quiero poner con esto un ejemplo, porque me parece central, que tiene que ver con la política de derechos humanos. Yo creo que esto nos pinta hoy como sociedad. Miren, ustedes se van a acordar. ¿Se acuerdan de Pando? De regalías. Pando, no me acuerdo el nombre de pila, Pando, pero, bueno, Cecilia Pando, esposa de un militar que hace muchos años atrás reivindicaba
la dictadura, palabras más, palabras menos, quería instalar la teoría de los dos demonios, era la expresión de la pata civil de aquella dictadura. Negaba a los 30.000, sostenía el largo gran hecho. En aquella época, Pando era muy repudiada, pero era muy repudiada por muchísimos medios y era repudiada por el conjunto de la sociedad. Cualquier hombre o mujer que estaba en una marcha donde estaba Pando, automáticamente se salía y se lo señalaba, mirá, tal o cual está con Pando. Y era un horror, era una mancha Pando. Fíjense cómo hoy tenemos una presidenta que es 10 veces peor que Pando, porque además es colaboracionista de los genocidas. Y fíjense cómo hoy la sociedad lo tolera mucho más. O sea, lo que antes era, en el ejemplo de Cecilia Pando, lo que antes era como un límite, ahora es votable. De hecho, es vicepresidenta. Y niega los 30.000, y van por un indulto, y van por las prisiones domiciliarias, y paran los juicios, y tratan de desarmar el CONADI, y quieren cerrar la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y van en contra de las abuelas. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que esta sociedad es más tolerante. Más tolerante a cosas que para mí son el horror. Y para ustedes seguramente también. Pero esto es un cambio interesante. ¿Por qué es un cambio interesante? Precisamente porque nos está hablando que hay otra sociedad que empieza a tener otra mirada. Que no significa que esa mirada sea mejor. En este caso claramente no. Ahora, cuando nosotros vemos esta realidad económica y nos preguntamos por qué la gente no reacciona, quizás tenemos el chip en la cabeza de que la sociedad argentina, el pueblo argentino, va a reaccionar como reaccionó el 19 y 20 de diciembre del 2001. La gente va a salir a la calle, va a romper todo, habrá saqueos, como hubo durante el gobierno también de Alfonsín, y todo eso va a golpear duramente y va a desestabilizar al gobierno de Milei, como pasó con Alfonsín y pasó con De la Rúa, con muchos elementos que los diferencian. Pero en la actitud popular se veía eso. Y quizás estamos esperando eso, y no lo vemos. Entonces decimos, esta sociedad está adormecida, está sedada. Pero quizás esta sociedad no vea esos instrumentos de resistencia y de protesta como se veía en aquella época. Por supuesto, no olvidemos que en aquella época, cuando se da el 19 y 20 de diciembre del 2001, y se da esa implosión, es el resultado de un proceso de 10 años. No es el resultado de 8 meses, es el resultado de un proceso de 10 años, que fue el gobierno de Menem que estalla con De la Rúa, con la línea que los unía, que era Caballo. Donde había una afectación directa a la clase media, que fueron los ahorros. ¿Se acuerdan? Piketty y Cacerola, la lucha es una sola. La clase media que se avivó que había pobres y se juntaron con los movimientos piqueteros, las cacerolas y el piquete, porque había algo que llegaba a su fin. Ahora, quizás esa sociedad estaba empoderada desde otro lugar y entendía que debía volver a recuperar el instrumento por excelencia de transformación que es la política. En esa época, se acordarán, habrán participado de muchas de ellas, estaban las asambleas, que sobre todo las construían los partidos y los espacios de izquierda, el frente de izquierda no, Izquierda Unida en esa época, y el Partido Obrero, que fueron armando asambleas. Ahora, la lucha, la reacción fue fragmentada. Se conformó en la centralidad de la ciudad, que terminó con más de 36 asesinados en todo el país, precisamente porque se dio un marco de violencia que generó que más gente vaya a la plaza. Ahora, no había una sociedad que se había amalgamado y organizado para ponerle fin a un gobierno. No, se amontonó con todos reclamos distintos y ahí se puso un límite. Bien, esa sociedad no es la de hoy. Porque esa sociedad tuvo una resultante positiva cuando aparece la conducción política de esa reacción, que fue Néstor Kirchner. Porque en el medio, bueno, sabemos los 5 presidentes, el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que termina con la posibilidad de que Duhalde sea candidato y presidente electo, porque lo había sido por una cuestión de ordenamiento constitucional. Entonces, digo, ¿qué es lo que aparece para ordenar esa reacción? Y aparece Néstor Kirchner, que entiende claramente la necesidad de ese pueblo, que lee claramente frente a qué sociedad estaba y decide construir una transversalidad política pero con un claro horizonte. No importa de dónde vengan todos los que quieran, pero vamos para acá. No es vengan todos los que quieran y vamos viendo qué hacemos. No, vamos para acá.
aparece la conducción política y esa conducción política logra canalizar las angustias, las broncas, la desesperanza, la antipolítica, la logra canalizar y la transforma en todo lo contrario a partir de la gestión política. Bueno, eso tampoco está. Hoy no está Néstor Kirchner. Y ustedes dirán, algunos dirán, está Cristina Kirchner. Sí, está bien, la intentaron matar y no podemos conseguir como sociedad que descubran quiénes mandaron matarla. Y un peronismo que tiene sus internas como toda la vida que va tambaleando. Y una izquierda que se posiciona siempre en un rincón histórico, pero que quizá le falta dar ese paso para ejercer más el poder en algunos sectores más articulados. Bien, es otra sociedad. Los dirigentes de hoy no son los dirigentes de ayer, por más que a veces sean los mismos nombres. Quizás entiendan también que mucho de lo que en algún momento hicieron, hoy no están dadas las condiciones para hacerlo porque las exigencias son otras. Entonces, ¿hay un pueblo que está sedado? Sí. ¿Hay un pueblo que le falta un horizonte? También. ¿Hay un pueblo que aún sigue enojado? Sí. ¿Hay un pueblo que está desesperado y que se desangra y que no tiene ni ganas de pensar cómo hace para salir a enfrentar a un gobierno? Porque hay un pueblo en ebullición, como decía también ayer Jorge Elbaum, que también es parte de ese pueblo. Ahora, quizás el gran problema que hoy tenemos tiene que ver con que, insisto, esperamos que la reacción de una sociedad se dé como se dieron en otras épocas. Estamos frente a una sociedad distinta. Ni mejor ni peor, no lo sé, habrá matices en los que cada uno puede evaluarlo. Hay una juventud que entiende que hoy la disputa política es contra la política, por eso ganó Milei, entre otras cosas. Y quizás en aquel entonces no. Hay algo fundamental que es preguntarnos también por qué como sociedad y como pueblo, desde el comienzo de la democracia hasta hoy, no hemos podido sostener, casi diría, me puedo equivocar, pero casi diría ninguna lucha que no se haya echado atrás a partir de la llegada de un gobierno. Creo que tenemos un gran pecado en la Argentina, que es que cada gobierno que asume le permitimos que arranque todo de cero, como si la historia empezase con él y acabase con él. Y entonces no hay una continuidad en casi nada. No existió una